Chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de la semana 2. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de funciones trigonométricas y pues vamos también a usar el material de la clase pasada para darle continuidad justamente a pues estos valores que ya hemos venido también obteniendo y para comparar también qué es lo que ustedes encontraron con las actividades anteriores que les encargué. Bueno, vamos a detenernos un momentito para darle créditos al autor de este libro en el cual me estoy basando para hacer la preparación de estas sesiones. Es un libro muy completo, precálculo, álgebra y trigonometría con geometría analítica, de los autores Soukowski y Cole. Se lo recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de adquirirlo. Bueno, la clase pasada trabajamos sobre una tabla. Bueno, les encargué por ahí llenar la tabla de valores para los distintos ángulos. En este caso, bueno, aquí tengo ya los resultados y podemos comparar algunos valores. Pues aquí ya tenemos, a partir de las definiciones que dimos la clase pasada para las distintas funciones trigonométricas, tenemos la primera tabla, que es el caso en el que el ángulo es un valor positivo. Aquí tenemos el valor de t, que es lo que vamos a usar hoy, y las distintas funciones con los valores. Entonces aquí ustedes fueron llenando los espacios para registrar cuál es, a partir de la definición de función trigonométrica y de la extensión que hicimos para ángulos de cualquier valor, podemos encontrar ya cada una de estas cantidades. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en esta tabla, podríamos, pueden comentarla. Si quieren comparar los valores que obtuvieron con los que están en la tabla, pues también me dicen en dónde me detengo para que hagan ahí la comparación. Yo tengo una duda. Sí. En algunos valores, sale 1 sobre raíz de 2. Ajá. Eso es lo mismo que, sé que es lo mismo, pero ¿es correcto igual poner eso que 2 sobre raíz de 2? Sí, raíz de 2 sobre 2. Sí. Ah, sí, perdón. Ajá. O sea, cualquiera de los dos que hubiera puesto está bien. Exactamente, porque está racionalizado ese valor. Entonces, por ejemplo, en la calculadora siempre, bueno, hasta ahorita lo que yo he visto, siempre nos da el valor de raíz de 2 sobre 2. Y es completamente equivalente a escribir 1 sobre raíz de 2. Entonces, cualquiera de los dos valores que uses es correcto. Muy bien. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ojalá que hayan usado la tabla de, las definiciones. Les pedí que en esta ocasión no usaran la calculadora para que pues se familiaricen con el concepto, ¿no? A veces cuando usamos la calculadora, sobre todo en este primer acercamiento a las funciones trigonométricas, perdemos de vista cuál es la definición, ¿no? La base, y por qué, por ejemplo, algunas funciones trigonométricas no van a estar definidas en algunos valores particulares del ángulo, porque pues de ahí viene justamente desde la definición, ¿no? De cómo se generan estos cocientes. ¿Cuáles son las que no tienen ningún problema para cualquier ángulo? Pues las funciones, como lo habíamos mencionado la clase pasada, seno y coseno. Ya que el cociente se realiza de y sobre r en el caso de seno, y en el caso de coseno, x sobre r. En este caso el cociente, en donde r es el denominador, siempre va a estar definido, porque r siempre va a ser mayor a 0, de hecho, va a ser una cantidad positiva. Nunca va a ser 0. Es por eso que siempre están definidas. Para las otras no, ya hay más restricciones. Muy bien, pues vamos a avanzar a la tabla. Quiero mostrarles aquí rápidamente la tabla que también les solicité realizar.
Es la tabla que corresponde a los mismos ángulos, pero en este caso son ángulos negativos. Y si observaron cómo se comportan estos valores de las funciones trigonométricas, quizá hayan encontrado un rasgo particular para algunas funciones como seno, tangente. La tabla la pueden también realizar a partir de la equivalencia, por ejemplo, ¿qué ángulo equivale a menos pi cuartos en valor positivo? Y ese valor lo busco en mi tabla de valores positivos, y entonces como los dos ángulos tienen el mismo lado terminal, me van a generar el mismo conjunto de valores. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, menos pi medios. ¿Cuál es el ángulo positivo entre 0 y 2 pi que corresponde a menos pi medios? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál es el ángulo positivo? 4 pi medios. Digo, 2 pi, perdón. A ver, sería... Ok, menos pi medios. A ver, vamos a ver a lo mejor. Ok, menos pi medios. Voy a rayar aquí sobre... Entonces, menos pi medios vendría por aquí, ¿no? Este es menos pi medios. ¿Cuál es el ángulo positivo que corresponde al mismo lado terminal que menos pi medios? El ángulo positivo entre 0 y 2 pi que corresponde a menos pi medios. 3 pi cuartos. 3 pi medios. Bueno, es que ayer yo antier hice lo de los cuartos, ahora lo heredé, perdón. 3 pi medios, ¿ok? 1 medio, 2 medios, 3 medios. 3 medios de pi. Entonces, lo que se cumpla para 3 pi medios en su tabla de funciones trigonométricas para el ángulo positivo en 3 pi medios se va a cumplir también para menos pi medios, y lo único que tienen que hacer es localizar el ángulo positivo que le corresponde y reproducir los mismos valores, exactamente los mismos. ¿Por qué? Pues porque lo decíamos, los valores de las funciones trigonométricas dependen solamente del lado terminal, es decir, dependen de esta semirrecta que define el lado terminal a partir de donde giro, que en este caso es el eje X positivo. Entonces cualquiera de los dos llegan a la misma línea recta, y por lo tanto lo que se cumple para uno, por ejemplo para 3 pi medios, también se va a cumplir para menos pi 2 en cuestión de funciones trigonométricas. Entonces solamente tienen que hacer corresponder el ángulo negativo al positivo, por eso ahí estaba la otra actividad que les comenté también, y una vez que ya lo identifican, reproducen los mismos valores, ¿ok? Simplemente es copiar los mismos valores. Por ejemplo, con menos pi sextos, ¿cuál es el correspondiente ángulo entre 0 y 2 pi que equivale a menos, o que tiene el mismo lado terminal que menos pi sextos? 11 pi sextos. Exactamente, muy bien, 11 pi sextos. Entonces, lo que tienen en 11 pi sextos lo van a copiar aquí igual. Porque los valores de las trigonométricas, al tener el mismo lado terminal, van a reproducir los mismos datos, ¿vale? Bueno, ya que tenemos la tabla de valores de t's negativos o de ángulos negativos, pues con ello podemos generar ya al menos una gama de puntos. Vamos primero a la definición de funciones trigonométricas, ya en este caso de números reales. La definición de las funciones trigonométricas de los números reales la vamos a hacer a partir de un círculo unitario, ahorita lo vamos a comentar. El valor de estas funciones trigonométricas para un número real, vamos a suponer que ese número real se le nombra con la letra t, es el ángulo, es el valor de esa función como si t fuese el ángulo en radianes. Siempre y cuando, por supuesto, ese valor exista. Ya vimos que hay algunas funciones trigonométricas que no están definidas para algunos ángulos. Entonces, las funciones, cuando se trabajen ya en este contexto, siempre se van a evaluar en radianes. Eso es bien importante. Recordemos que los radianes son es una unidad de medida de un ángulo que es adimensional.
¿Recuerdan cómo es que calculaban el ángulo en radianes para los ángulos que les dejé, los 3 ángulos? Lo calculaban como el cociente de 2 longitudes. Entonces, el ángulo en radianes es una cantidad adimensional, no aporta unidades. Ahora, para obtener justamente estos valores de las funciones trigonométricas de los números reales, debemos de colocar la calculadora en radianes. Vamos a usar un círculo unitario para definir los valores de estas funciones trigonométricas ya en un contexto digamos que ya en un contexto de función donde bueno, lo que nos interesa es conocer a la función a partir de su dominio, de su imagen. Entonces aquí vamos a usar los resultados que ya obtuvimos, pero los vamos a considerar para la función ya en este contexto. Es una función de R en R. Entonces vamos a suponer que este círculo tiene radio igual a 1 y lo vamos a situar centrado en el origen. Aquí está, este es un círculo unitario, se conoce así porque tiene radio igual a 1. Entonces cualquiera de los puntos que se encuentren en la circunferencia van a estar situados a una distancia de una unidad desde el centro. Entonces en este caso R es igual, lo voy a poner aquí, R es igual a 1. Este punto, por ejemplo, que situé aquí sobre la circunferencia, lo voy a llamar P, tiene componentes x, y, coordenadas x, y. Y a partir de este círculo unitario voy a definir a las funciones, a los valores de la función trigonométrica. Seno de t, recordemos que está definido como el cociente de la coordenada y a la distancia r, pero en este caso como r vale 1, pues será y sobre 1, que es y. Aunque recordemos que sigue siendo una cantidad adimensional. ¿Qué sería t en esta gráfica? T sería el ángulo medido en radianes, o lo que equivale a la longitud de arco, en este caso, ya que r vale 1. ¿Okay? Entonces t estaría representando en este diagrama el valor del ángulo en radianes. Entonces conforme esta línea recta gira, t va aumentando. Si gira en el sentido de las manecillas va aumentando, si gira, perdón, en el sentido contrario a las manecillas va aumentando, si gira en el sentido de las manecillas va disminuyendo, es decir, se generan t's negativos. Pero la línea recta que está situada en el radio, pues es la que nos va a ir marcando justamente el valor del ángulo. Y en todos estos casos, si vemos la definición que teníamos antes es la misma, solo que ahora r vale 1, por eso ya no se ve aquí como y sobre r o x sobre r, porque el valor de r vale 1, pero el resultado sigue siendo una cantidad adimensional. Tangente de t, perdón, es y sobre x siempre y cuando x no sea 0, es decir, en el eje y, que es donde x vale 0, la tangente no está definida. La cosecante, pues recordemos que es el recíproco de la función seno, será 1 sobre y, siempre y cuando y no sea 0, que eso ocurriría aquí, con ángulos que coincidan con el eje x, ya sea el positivo o negativo. Y así sucesivamente para las otras dos funciones. Bueno, lo que voy a hacer ahora es
escribir ya a las funciones seno, coseno y tangente. Lo voy a hacer con las tres, y ustedes lo van a hacer ya en casa con las otras tres. Voy a escribir para cada una de ellas rasgos importantes que nos interesan pues en el contexto de funciones, y lo voy a hacer en una plantilla aparte para que aquí, vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a comenzar con la función f, vamos a llamarla f de x igual a seno de vamos a llamarla t, de hecho aquí la llamé t, aunque lo vamos a poner f de t igual a seno de t. Vamos a escribir para esta función su dominio. ¿Cómo es que ustedes calculan el dominio de una función? ¿Cómo sabemos cuál es el dominio de una función? Pues a partir de la definición vemos si hay valores que no están permitidos sustituir en la función y esos los omitimos. Entonces el dominio de esta función será un subconjunto de los números reales. En este caso, si recordamos lo que teníamos antes como definición de seno de t, pues es el cociente de la componente y a la distancia r. Pero en este caso r vale 1. Y en general siempre va a tener un valor mayor a 0. Entonces el cociente nunca va a estar indefinido. El cociente va a estar definido para cualquier coordenada y que se sitúe sobre la circunferencia. Entonces el dominio de la función seno de t es todo el conjunto de los números reales. Vamos a poder sustituir cualquier número real dentro de la función seno de t. Entonces el dominio es el conjunto de todos los números reales. Vamos ahora con la imagen. La imagen la vamos a obtener aquí, pero también cuando hagamos la gráfica veremos que también es fácil verlo desde la gráfica. Este cociente, ¿qué tipo de valores nos va a dar como resultado? Y es la coordenada. La coordenada que nunca puede ir más allá de 1. El valor más alto que puede tomar es 1 justamente, ¿no? Porque r, que es 1, es la distancia del punto del origen al punto P. Entonces la coordenada y nunca puede ir más allá del valor de r justamente. ¿Cuándo vale r? Pues por ejemplo, si la línea recta está aquí en el eje y, el valor de r, que es 1, coincide también con la coordenada y, o en este caso el valor de r, que es 1, el valor de y sería menos 1 porque es negativo. Pero el valor de y oscila solamente entre menos 1 y 1. No puede ir más allá de menos 1 y 1. Es decir, este cociente va a tomar valores también de menos 1 a 1. Entonces el dominio de la imagen de la función seno de t será entre menos 1 y 1. Esos son los valores que toma la función, es decir, que da como resultado la función al evaluar t. ¿De acuerdo? Vamos a ver la gráfica de la función seno de t. Ustedes me van a ir recordando algunos valores con las tablas que llenaron. Déjenme hacer una pausa para grabar hasta aquí. Bueno, aquí tenemos una plantilla como la que les compartí, en donde vamos a situar, por cierto aquí volví a colocar X, pero ahorita voy a homologar los apuntes. En este caso nosotros vamos a ir situando los puntos
para que hagamos un bosquejo nada más de la gráfica de esta función. Entonces, por ejemplo, en su tabla, seno de 0, ¿cuánto vale seno de 0? 0. 0, ¿verdad? Ajá. Seno de pi cuartos. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Seno de pi medios. 1. Seno de 3 pi cuartos. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Seno de pi. 0. 0. Seno de 5 pi cuartos. Menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ok. Seno de 3 pi medios. Menos 1. Menos 1. Seno de 7 pi cuartos. Menos 1 sobre raíz de 2. Seno de 2 pi. 0. 0. Probablemente la parte negativa no la hayan trabajado, no sé qué tanto hayan trabajado, pero podemos ir ubicando, por ejemplo, en este caso, en menos pi cuartos. En menos pi cuartos dijimos que el ángulo que le corresponde es ¿cuál? ¿Se acuerdan cuál? Bueno, no sé si lo repasamos acá, pero ¿cuál sería el ángulo positivo que corresponde a menos pi cuartos? 7 pi cuartos. 7 pi cuartos, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de seno será el mismo que en 7 pi cuartos, que es menos 1 sobre raíz de 2. Menos pi medios, recordamos que corresponde a 3 pi medios, que en este caso daría como resultado menos 1, por lo tanto aquí está. Menos 3 pi cuartos corresponde a qué ángulo positivo. ¿Cuál? Menos 3 pi cuartos. 5 pi cuartos. Ajá, 5 pi cuartos. Y en el caso de 5 pi cuartos, la función vale menos 1 sobre raíz de 2. Entonces también vale lo mismo para menos 3 pi cuartos. ¿Ok? Menos pi corresponde a qué ángulo positivo. A pi, ¿verdad? Entonces lo que se cumple para pi también es para menos pi. Y así sucesivamente vamos a ir generando los distintos valores. Al menos es un bosquejo y ya pues con estos puntos podemos hacer un trazo que sea un trazo no tan rígido sino suave, porque aquí no hay picos, sino que la función, perdón, tengo un poquito más de el pulso aquí. Entonces voy a ir construyendo aquí en partes, por si me equivoco pues ya puedo regresar. Ajá, ustedes vayan también construyendo así de forma suave para que no pueden quedar picos en esta parte. La función tiene un trazo suave, perdón, aquí. En el curso que tuvieron de precálculo trabajaron, me parece, sobre las funciones también. Estudiaron dominios, gráficas, y esos mismos conceptos los vamos a aplicar también a las funciones trigonométricas. ¿Qué nos interesa conocer de ellas? Pues cómo están definidas, ya vimos cómo están definidas. Nos interesa el dominio, la imagen, nos interesa saber cuáles son los ceros de las funciones, es decir, los puntos en donde la gráfica cruza el eje X. Nos interesa la paridad, es decir, si es una función par o impar. Asíntotas también nos interesa saber. Y el periodo en este caso en particular.
Este es un bosquejo únicamente, pero por supuesto que la gráfica se extiende porque ya comentamos que el dominio de la función seno es el conjunto de todos los reales. Entonces, aquí se observa de manera más clara que el rango o la imagen de la función seno de x corresponde al intervalo de -1 a 1, es decir, la gráfica comprende únicamente el intervalo entre -1 y 1 en el eje Y. Entonces, este intervalo de valores son justamente los que corresponden al conjunto imagen. La función seno únicamente puede darnos como resultado valores de este tipo, entre -1 y 1. Y puede tomar cualquier número real aquí. Cualquier número real. ¿Vale? Bueno, voy a continuar. Entonces vamos a regresar aquí para platicar algunos aspectos más de esta función que nos interesa. Entonces ya hablamos del dominio de la imagen, ya vimos cómo es la gráfica de esta función. Ahora vamos a hablar de las intersecciones con el eje X. Es decir, vamos a hablar de los ceros de la función. Esto es bien importante porque cuando queremos hacer gráficas de funciones ya más complejas a partir de las funciones trigonométricas básicas, es más simple si nos referimos por ejemplo a puntos característicos que son como los ceros de la función, las intersecciones. Entonces vamos a hablar de los ceros de la función f de t igual a seno de t. Los ceros de la función significa en donde la función vale 0. Vamos a regresar a la gráfica y vamos a encontrar algunos puntos pues que tienen justamente estas características. Los ceros de la función se definen como los valores, en este caso de t, en donde la función vale 0, es decir, f de t vale 0. Entonces aquí estamos representando aquí algunos valores y lo que necesito es que se construya una expresión que represente a todos, porque hay más, ¿no? O sea, esta es solo una parte. Vamos a ver qué estructura tienen estos valores. Observen, menos 2pi, menos pi, 0, pi, 2pi. ¿En qué valores la función toma el valor de 0? Profesora, Ajá. perdón que le interrumpa, no es respecto al tema, pero es que mi compañero me dijo que si le podía decir a usted que si le daba acceso. Lo que pasa es que no tiene internet porque apenas se lo arreglaron. De hecho, en la mañana estuvo en la clase conmigo por eso mismo. Entonces, ya ahorita me dijo, ya sé que es bien tarde, pero a ver si me da acceso, por favor. Sí, ¿hay quién es? ¿Smith? Sí. Sí, ya lo acabo de ingresar. Sí, no se preocupen por la hora de ingreso. O sea, aquí me aparece en automático cuando ingresen, o sea, cuando van a ingresar. Y si yo estoy en la clase, me aparece aquí el mensajito, me baja la pantalla y ya me pide el acceso. Y no se preocupen, o sea, no. Si una clase entran tarde, cuando ingresen así, no hay ningún problema. Lo único que pasa es que aquí en la pantalla me aparece el mensajito y ya yo le doy clic para admitir. Sí, sin problema. Muy bien. Entonces, ¿qué forma tienen estos puntos? Podríamos regresar a la definición. ¿En qué valores seno de t vale 0? ¿En los enteros de pi? Ajá, exactamente. Porque para que este cociente sea 0, se requiere que y sea 0. Y eso ocurre para los ángulos que mencionas.
Vamos aquí no, déjenme poner otro color. En los enteros de pi. Porque ¿en qué valor vale 0? ¿En dónde estarían los puntos en donde y vale 0? Déjenme poner aquí t para ser consistente. Ahorita voy a cambiar las gráficas. Entonces, y vale 0 justamente en el eje horizontal. En el eje horizontal. Eso significa que para ángulos de este tipo, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, todos los que llegan a este eje horizontal, nos van a dar un valor de y igual a 0, o sea, tienen la coordenada y igual a 0. Entonces el seno de t va a ser 0. ¿Cómo puedo representar a ese conjunto que su compañera menciona? ¿Cómo podría representar a todos los enteros de pi? Por ejemplo, podría escribir npi, donde n es un número entero. Entonces, estos son los valores de t en donde al sustituirlos f de t o seno de t vale 0. Estos también van a ser importantes también para la función, por ejemplo, recíproca. ¿Por qué? Porque cuando la función seno de t sea 0, la función recíproca pues no va a estar definida, no hay el recíproco para 0, para t igual a 0. Muy bien, entonces ya tenemos ceros de la función. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre la simetría de la función. Para ello vamos a referirnos a la tabla. Va a ser más fácil si lo hacemos a partir de la tabla. Les recuerdo que si no tienen la parte negativa, pues la pueden después completar. Vamos a observar qué ocurre para los valores negativos en el caso de t, o sea, de t negativo. ¿Qué ocurre con la función seno? Vamos a ver, por ejemplo, pi sextos y pi cuartos, 1/2, 1 sobre raíz de 2. Y ahora vamos a ver la parte de los ángulos negativos. Menos pi sextos, ¿cómo fue ahora seno de t? Negativo. Menos pi cuartos, ¿cómo fue seno de t? Negativo. Si se dan cuenta, todos los valores se van a cambiar de signo. Por ejemplo, de menos 7 pi sextos ahora fue 1/2, antes que era de menos 7 pi sextos. ¿Da negativo? Da negativo. Antes, bueno, en menos 7 pi sextos es positivo y en 7 pi sextos es menos 1/2. Entonces, al cambiar el valor de t a negativo, la función seno de t también cambia. ¿Cómo es entonces esa función? Si alguien recuerda la definición de función par y función impar, ¿qué tipo de función sería esta? ¿Sería par o sería impar? Ok, vamos a colocarlo aquí. Cuando nosotros cambiamos el signo del ángulo, por ejemplo, si t era positivo y ahora lo cambiamos a negativo, ¿qué ocurrió con sus resultados? Pues parecen ser los mismos que tenía la función seno de t en el valor positivo, pero ahora están multiplicados por un signo menos 1. Por un menos 1, pues. ¿Qué tipo de funciones entonces cumplen con esta propiedad? ¿Las funciones pares o las funciones impares? Las funciones impares cumplen con esta propiedad. Entonces, la función seno de t es una función impar.
ustedes solamente necesitan conocer el valor, digamos, de t en positivo. Para conocerlo en negativo, lo único que hacen es le cambian de signo a ese valor. ¿Vale? Entonces la función seno de t es una función impar. Bueno, aquí también vamos a abordar un poquito sobre el periodo. Si se dan cuenta, la función seno de t reproduce sus valores a partir de que ha transcurrido pues cierto intervalo en t. En este caso, cuando t recorre, bueno, digamos que si estamos aquí en el punto P y avanza 2pi radianes, vuelve al mismo punto P, y el valor de la función trigonométrica seno de t pues va a tener los mismos el mismo valor, el mismo resultado. Eso significa que cada 2pi va a reproducir el mismo valor. Entonces se puede ver también en la gráfica. Si nosotros cortamos una porción que tenga 2pi unidades, por ejemplo desde aquí hasta acá, esa porción la podemos reproducir, o sea, con esa porción podemos reproducir el resto de la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha, solamente pegando esos segmentos. Y no únicamente si yo lo tomo a partir del origen, lo puedo tomar en cualquier otro punto, y lo tomo siempre y cuando con una que sea de una longitud de 2pi unidades, y con esa porción puedo reproducir el resto de la gráfica. Entonces eso significa que el periodo de esta función es igual a 2pi. Entonces vamos a ponerlo aquí. El periodo de esta función es igual a 2pi unidades. Si observan que pues ahora todos los ángulos, bueno, ya nos desprendimos un poquito de la definición de ángulo, todo se va a representar justamente en radianes. Ya no tenemos esa, aunque recordamos cuáles son los valores de equivalentes, o sea, de grados a radianes, ahorita ya nos estamos desprendiendo del ángulo en grados, ¿ok? Lo vamos a manejar en radianes porque pues en radianes es una cantidad adimensional. Muy bien, pues esto mismo lo vamos a hacer para el caso de la función coseno. Entonces ya lo habíamos comenzado también la sesión anterior. Y aquí pues vamos a ir recordando nada más cuáles son los valores para el caso de la función coseno. Voy a colocar también aquí algunos puntos, y con su tabla quiero que me apoyen por favor para decirme los valores. Entonces coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Coseno de 0 vale 1. Coseno de pi cuartos, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ajá, muy bien. Coseno de pi medios, 0. 0, muy bien. Coseno de pi cuartos, perdón, de 3 pi cuartos, 1 sobre raíz cuadrada de 2. menos 1. Menos uno. Ajá, menos 1 sobre raíz de 2. Menos 1. Sí, es menos 1 sobre raíz de 2. De hecho, de menos 1 medio lo puse más para los de 30 y 60 grados, pero ahorita no lo usamos. Coseno de pi, menos 1. Menos 1. Ajá, muy bien. De 5 pi cuartos, Menos 1 sobre raíz de 2. menos 1 sobre raíz de 2, muy bien. Coseno de 3 pi medios, 0. 0, perfecto. Coseno de 7 pi cuartos, 1 sobre raíz de 2. ajá, y coseno de 2 pi, 1. 1, muy bien. Entonces aquí ya tenemos una porción de la gráfica. La parte negativa la podemos hacer con ayuda de la tabla también para los valores de t negativos. Quiero que observen algo de estos valores. Esta es la tabla de los valores de t negativos. Quiero que ustedes, si tienen a la mano la de t positivo, vayan comparando. ¿Cómo es esta? ¿Qué cambios tiene la función coseno para ángulos negativos?
comparen su tabla con estos valores que tenemos aquí. Por ejemplo, con los primeros 4. ¿Qué cambio hay con respecto a los valores cuando t es positivo? Bueno, este vale igual, ¿no? Porque es el de 0, pero estos 3... ¿Tiene algún cambio? Vean, aquí están los 3 positivos, 0, luego vienen 3 negativos. Vamos a comparar con la tabla. Esta es la tabla de los valores de t positivos. Vean, aquí bueno, el 1 pues ese es el mismo. Positivo, 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 0, negativo, negativo, negativo. El valor de la función coseno, en el caso de ángulos negativos, no va a tener ningún cambio. Van a dar los mismos valores. Es decir, aquí por ejemplo para menos pi cuartos, el valor será el mismo que para pi cuartos. En menos pi medios será el valor que para pi medios positivo. En menos 3 pi cuartos también será el mismo valor que el positivo, menos 1 sobre raíz de 2. En menos pi tendrá el mismo valor que en pi. En menos 5 pi cuartos también. Bueno, y así sucesivamente. En menos 3 pi medios también será el mismo valor. Bueno, de hecho en este caso vale 0. En menos 7 pi cuartos será el mismo valor que en 7 pi cuartos. Y en menos 2 pi tendrá el valor de 2 pi. ¿Okay? Con estos puntos, pues ya tenemos más idea de cómo hacer, de cómo es la gráfica de esta función. Fue un poquito chueca, no es tan fácil a veces hacerlo a mano. Luego les voy a enseñar el programa para hacerlo ya en cómputo, en un programa hay un software, pero bueno, ahorita es mejor que nosotros vayamos trazando a mano y nos vayamos familiarizando con la función. Ouch. Quedó aquí muy bien. Ahí. Más o menos, ¿ok? A partir de la gráfica podemos determinar qué tipo de función es esta función coseno de t. ¿Es una función par o es una función par? Si recuerdan cuáles son las características de una función par en la gráfica, ¿alguien recuerda? ¿Cómo podemos distinguir la gráfica de una función que es par? Cuando los valores tanto negativos como positivos van a dar lo mismo. Ajá, esa es una forma, ajá, sí, por definición. Y en la gráfica, ¿cómo se ve una función que es? Pues que van a ser, podría decirse, paralelos los puntos. Ajá, simétricos, exactamente. Van a ser simétricos con respecto al eje Y, así es. Entonces, la gráfica, si yo dibujo, por ejemplo, la mitad, la parte positiva, la gráfica en la parte negativa va a ser un reflejo de esta porción con respecto al eje Y. Y lo podemos ver de la tabla, lo podemos ver en la gráfica, que la función coseno es una función par. Vamos a escribir aquí algunas características, por lo tanto, de la función coseno de t. Entonces voy a poner aquí f de t igual a coseno de t. Recordemos que la función coseno de t se definió como el cociente de la coordenada y, perdón, coordenada x a la distancia r. Entonces, el coseno de t siempre va a estar definido porque el cociente que lo define siempre va a tener un valor real. Entonces, recordemos que es x sobre r, pero en este caso estamos trabajando un círculo unitario. Entonces, r vale 1. Este cociente siempre va a estar definido. O sea, la función coseno de t, por lo tanto, tiene como dominio
a todo el conjunto de los números reales. Es decir, de menos infinito hasta infinito. Vamos a observar ahora en la gráfica o a partir de la definición la imagen. ¿Cuál es la imagen de esta función? ¿Cuáles son los valores que da como resultado esta función? Lo pueden ver de la gráfica. De menos 1 a 1. Ajá, muy bien, de menos 1 a 1. Entonces, la imagen de esta función es de menos 1 a 1. Ahora, vamos a indagar sobre los ceros de la función. ¿Para qué valores de t la función coseno de t se hace 0? ¿Para qué valores se hace 0? ¿Para qué valores de t la función se hace 0? Para los medios de pi. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos menos pi medios. Acá tenemos pi medios. 3 pi medios. Menos 3 pi medios. Ajá. No todos los medios, por ejemplo, los que dan valores enteros, o sea, como 4 pi medios o 6 pi medios. Ajá. Pero los que tienen un factor, bueno, aquí lo podemos ver de la definición. Déjenme hacer acá un esquema para recordar. Este cociente x sobre 1 o x simplemente nos va a dar valores 0 cuando la coordenada x sea 0. ¿Para qué puntos de la circunferencia o bueno, ¿para qué valores de t, para qué ángulos en radianes la coordenada x vale 0? ¿En dónde se localizan aquí en el plano los puntos en donde la coordenada x vale 0? ¿En dónde los colocamos? A ver, la pregunta es, ¿en qué puntos del plano la coordenada x vale 0? O sea, ¿qué puntos del plano tienen coordenada x igual a 0? En n pi medios. Ajá, por ejemplo, ajá, sí, aquí si vemos en el eje Y, la coordenada x vale 0, o sea, todos los puntos que coincidan con el eje Y tienen coordenada x igual a 0. Todos los ángulos que tengan lado terminal que coincida con el eje Y, ya sea el positivo o el negativo, van a tener valores de la función coseno igual a 0. ¿Cuáles son esos ángulos? Pues sería, por ejemplo, pi medios. Aquí llevamos 1 medio de pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi, 3 pi medios. Ajá. 4 medios de pi, 5 pi medios, 6, 7 pi medios, llegamos aquí otra vez, 8, 9 pi medios, ajá. Entonces aquí todos los que coincidan con el eje Y en su lado terminal, ya sea el positivo o negativo, van a tener x igual a 0 y por tanto el coseno de t será igual a 0.
Entonces, como los que describe su compañera, son, aquí vamos a irlos coleccionando. A ver, vamos a escribir algunos. Entonces, aquí es 1/2 de pi. Después avanzamos. Y por supuesto los negativos también, pero vamos a avanzar con positivos. 1/2, 2/2, 3/2 de pi. Aquí tenemos 3/2 de pi. 4, 5/2 de pi. Aquí ya llevamos 5/2 de pi. 5 pi medios. 5, 6, 7 pi medios. Llegamos al mismo lado terminal. 7, 8, 9 pi medios. Ajá. Este no sé, parece 4, pero es 9. 9, 10, 11 pi medios. Y también todos los que sean negativos, ¿eh? Nada más que ahorita, perdón, aquí no le puse el 11. 11 pi medios. Y así. 11, 12, 13 pi medios seguiría. 13 pi medios. ¿Qué características tienen estos valores que son múltiplos de pi medios de hecho? Pero ¿cuál es el factor que los acompaña? Vean, aquí es 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Cómo son esos valores? ¿Impares? Impares, ¿verdad? Entonces, los ceros de la función coseno de t tienen la forma de de pi medios, digamos, todo va acompañado por pi medios, pero el factor en la parte superior es un número impar. ¿Cómo podríamos describir a un número impar? ¿Cómo lo representamos de manera general? ¿Alguien recuerda? Bueno, un número impar, sí, un número impar. ¿Cómo podríamos representarlo? 2n es un número par. Si n es un número entero, 2n es un número par. Entonces, un número impar puede ser 2n más 1 o 2n menos 1, cualquiera de los dos funciona. Ajá. Siempre y cuando, pues, n sea un número entero. N pertenezca al conjunto de los números enteros. Ahí está. ¿Okay? Entonces, de esta manera, los valores bueno, se describen todos los ceros de la función. La paridad, perdón, la periodicidad sigue siendo la misma que para la función coseno. El periodo será 2pi, pero antes de escribir el periodo, vamos a escribir ¿en qué orden íbamos? Aquí, entonces son ceros de la función, la paridad. Ya dijimos que la función coseno de t es una función par. Aquí vamos a escribirlo. Entonces, el coseno de t, el coseno de menos t, es decir, cuando cambiamos de signo al ángulo o al valor de t, conserva el mismo valor. Entonces, el coseno de menos t es exactamente igual a el coseno de t. Eso significa que la función es una función par. Entonces esta es una función par. Y también lo vimos desde la gráfica, ¿verdad? El periodo, nuevamente para este caso, va a ser el mismo. El periodo de la función es 2pi. Después de que se regresan o se da una vuelta completa, el valor de la función sigue siendo el mismo. ¿Okay? Ahí está. El periodo es 2pi. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar con la última función que vamos a ver el día de hoy, que es la función tangente. Para la función tangente, también, bueno, aquí a diferencia de la función seno y coseno, tenemos algunos valores en donde la función no está definida. ¿Cuáles son esos valores? Recordemos que la función tangente está relacionada con las funciones seno y coseno.
¿De qué manera? ¿Cuál es la equivalencia de la función, por ejemplo, tangente de t? ¿A qué equivale en términos de seno y coseno? ¿Alguien recuerda? Equivale a... El seno de t sobre el coseno de t. Ajá, muy bien, al seno de t entre el coseno de t. Entonces, este cociente, ¿para qué casos no va a estar definido? ¿En qué casos no se podría encontrar este valor en el cociente? Para los pi medios. Ajá, cuando el coseno de t vale 0, ¿verdad? Cuando el coseno de t vale 0, este cociente no está definido, y que es justamente los ceros de la función coseno de t. Entonces, los ceros de la función, coseno de t nos van a definir los puntos en donde la tangente no está definida. Por eso es bien importante representarlos desde aquí, porque pues ya vimos que definitivamente en este caso se requiere. Vamos a escribir con esta consideración. Vamos a escribir entonces el dominio de la función tangente de t. Entonces, aquí, como son muchos puntos, de hecho es una infinidad de puntos, tenemos que hacer la representación de ese dominio. Ya no podemos escribirlo a través de un intervalo, porque es una infinidad de puntos la que debemos de omitir. Entonces vamos a escribir el dominio para esta función tangente de t como el conjunto de todos los números reales que sean diferentes. O sea, t es un número que está en el conjunto de los números reales, en donde o es tal que t tiene que ser diferente, a estos valores en donde el coseno se hace 0, es decir, t tiene que ser diferente de una cantidad como esta, 2n más 1 por pi sobre 2. Y vean qué útil fue escribir justamente estos valores que son los ceros de la función coseno. Para este caso pues los necesitamos. Entonces t no puede tomar la forma 2n más 1 pi sobre 2, en donde por supuesto n es un número entero, porque pues está indefinido ahí, ¿no? Entonces n es un número entero. ¿De acuerdo? Es así como escribimos el dominio de esta función tangente. La imagen de la función tangente, vamos a ver ahorita qué ocurre con la gráfica antes de ir a escribir la imagen. Va a ser de mucha ayuda tener aquí la representación gráfica. Voy a colocar unas líneas que nos van a servir de ayuda para identificar estos puntos especiales, que son en donde la tangente está indefinida. En este caso es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios sería el siguiente, pero bueno, ya no lo tenemos aquí. Vamos hacia los negativos, menos pi medios, menos 3 pi medios, después a la izquierda estaría menos 5 pi medios, etc. En la tabla pues tenemos pocos valores, de hecho. Aquí vamos a representar algunos. Por ejemplo, tangente de 0, ¿cuánto vale tangente de 0? En su tabla, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor? 0. Ajá, 0, exactamente. Tangente de pi cuartos. 1. 1, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí dijimos que en pi medios no está definida, pero ¿qué pasa en este intervalo entre pi cuartos y pi medios? Bueno, lo que va a ocurrir es que el cociente
que en este caso es el coseno de t, se va a hacer cada vez más pequeño, más cercano a cero. Eso significa que este cociente, al estar dividiendo entre una cantidad más pequeñita cada vez que se acerca a pi medios, el cociente se va va a producir valores mucho más grandes cada vez, ¿de acuerdo? La función, la gráfica de la función entonces va a ser de esta manera, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y nunca va a tocar, por supuesto, a la función, al valor de pi medios, o sea, a la línea recta, pero siempre va a ir en aumento. Déjenme, aquí como que me había pasado un poquito. Va a ir en aumento cada vez más y se va a acercar a esta línea recta, ¿vale? Pero no la va a tocar, es lo que se conoce como una asíntota. Para el caso de la función tangente en cuanto a la paridad, para dibujar la otra parte, lo que ocurre es que, bueno, si nosotros evaluamos en un valor negativo, aquí en t negativo, recordemos que la función seno cambia de signo. La función coseno se vuelve, se queda igual. El cociente va a estar entonces cambiando por la función seno de t, que va a cambiar de signo. Por ejemplo, si la tangente se evalúa en menos pi cuartos, el seno de menos pi cuartos es menos el seno de pi cuartos, y el coseno de menos pi cuartos se va a quedar igual, pero el signo completo de la función va a cambiar. Por lo tanto, los valores que tenemos aquí se van a reproducir, pero de manera negativa. Entonces, por ejemplo, en menos pi cuartos pues va a ser menos 1, y así va a tomar valores. Al acercarse a menos pi medios, nuevamente la función se va a hacer cada vez más grande, es decir, en valor absoluto, claro. El coseno va a ser muy cercano a 0, y entonces el cociente en valor absoluto es muy grande. El signo al final pues va a ser negativo, por eso se va hacia los negativos. Los ceros de la función, o sea, este cociente se hace 0 cuando el numerador se hace 0. Es decir, los ceros de la función seno de t son los mismos que los ceros de la función tangente de t. Entonces, en pi vale 0, en 2pi vale 0, en menos pi vale 0, en menos 2pi vale 0. Aquellos valores en donde la función seno de t vale 0 también son los mismos para la tangente. Por ejemplo, tenemos algunos valores, me parece, tangente de 5 pi cuartos. ¿Cuánto da tangente de 5 pi cuartos? En su tabla, ¿cuánto tienen? Vale 1, de 3 pi cuartos vale menos 1, y entonces aquí la gráfica se va a reproducir como la teníamos en la primera parte. Va a ocurrir lo mismo al acercarse a menos pi medios, pero del lado derecho el valor va a ser cada vez más grande en valor absoluto, pero va a ser de signo negativo, ¿okay? Entonces, esta es la forma que tiene la gráfica de la función tangente. Es, por supuesto, un bosquejo, pero aquí ya podemos identificar cuál es el periodo, cada cuánto se reproduce la misma porción de la gráfica. Pues en este caso no es 2pi, sino pi unidades. Entre cada línea verde, entre líneas verdes, hay una distancia de pi unidades. Entonces, en este caso, el periodo de la función tangente es pi. Aquí está el dominio. La imagen. ¿Cuál es la imagen de esta función? O sea, los valores que puede dar como resultado la función tangente. Vea la gráfica. ¿Cuál es la imagen? De infinito a menos Pero los únicos valores que da es menos 1 y 1.
Claro, en la tabla porque pues solamente tenemos algunos valores para sustituir, pero ajá, Únicamente. sí, exactamente, porque de aquí al acercarse, por ejemplo, a menos pi medios, si damos valores cada vez más cercanos a menos pi medios del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, vamos a obtener valores cada vez más grandes en valor absoluto, aunque negativos, ¿no? Y hacia pi medio pues va a ocurrir lo mismo. Entonces estas ramas se extienden, de hecho. Ujú. Aunque en la tabla solamente pues se reproducen algunos como menos 1 y 1, si ustedes sustituyen más valores aquí, van a ir encontrando. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar en la calculadora seno de, ok, vamos a poner aquí, pi entre 2 es aproximadamente 1.57. Vamos a ponerle tangente de 1. Claro, pero la calculadora debe de estar en radianes. Entonces la voy a poner en radianes. Por ejemplo, tangente de 1.4. Perdón. ¿Eso es para sacarlo en radianes con la calculadora? Ajá. Entonces, si sustituimos valores que sean cada vez más cercanos a pi medios, vamos a encontrar que los valores que da la tangente pues van a ser también cada vez más grandes, ¿ok? Y pues ya en el límite la función, digamos, sería hacia infinito. Por ejemplo, tangente de 1 punto. Por ejemplo, si ponen tangente de 1.57, ya va a un valor más alto, nos da 1255. O sea, se empieza a disparar ya hacia valores más cercanos a pi medios. Pi medios es 1. Bueno, es un número irracional, pero es 1.5707. Por ejemplo, si ponemos, a ver, vamos a evaluar tangente de 1.57, 0, vamos a ponerle aquí 0.3. Entonces, tangente de 1.5703 ya va en 2014. O sea, va a ir en aumento conforme el valor de t se acerque hacia pi medios. Bueno, la imagen, por lo tanto, será el conjunto de todos los números reales. Es decir, puede reproducir cualquier número real. Después lo que nos interesa pues es son los ceros de la función, pero ya dijimos que al estar relacionado con la función seno, entonces los ceros de la función tangente de t son los mismos que para el caso de la función seno de t, porque es el cociente de seno sobre coseno. Entonces cuando la función seno de t se haga 0, la tangente también se hace 0. Entonces los ceros de esta función ocurren cuando t sea de la forma npi, donde n pues es un número entero. Donde n es un número entero. ¿Okay? Y ¿qué más nos interesa? Nos interesa la paridad. Ya habíamos mencionado también que al estar definida como el cociente seno sobre coseno, hereda en este caso la paridad de la función seno, que es una función impar, perdón. Entonces, en este caso, tangente, si evaluamos tangente de menos t, el valor que resulte será el negativo de evaluar tangente simplemente en t.
Entonces va a ocurrir lo mismo que con la función seno. ¿Ok? Esto significa... Esto significa que la función tangente es una función impar. Y finalmente, el periodo. ¿En qué intervalo o a partir de qué intervalo se reproducen los mismos valores? ¿Sí? Pi, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces el periodo en este caso son pi unidades. A diferencia de las funciones seno y coseno. Ujú. Bueno, lo que les voy a pedir es que ustedes hagan esto mismo para las funciones recíprocas, para las funciones cosecante, secante y cotangente. Van a encontrar tanto las gráficas como el dominio, la imagen, los ceros, la periodicidad y el tipo de paridad que tiene cada una. Están muy relacionadas con las que ya trabajamos, entonces solamente hay que hacer algunas consideraciones y ustedes van a terminar esa segunda parte, por favor. Solamente recordarles que el día de hoy deben de terminar su tarea 1 y debe de quedar ya en Gradescope, por favor. En la mañana todavía consulté y habían poquitas tareas, entonces creo que la mayoría no la había entregado. Recuerden que hoy es el límite de entrega. Más tarde no recuerdo si es a las 11, me parece, a las 9, no recuerdo muy bien, pero háganlo por favor con anticipación para que no tengan problemas al cargar su tarea.